Hola, hola, saludos. Por aquí Ismael Cala en Mega Documental a través de Mega TV. Otra vez desde suelo paraguayo, teniendo una vez más la oportunidad de charlar personalmente con líderes, personalidades muy interesantes de este país que tan amablemente nos acercan nuestros amigos de Vamos por Más Producciones, Rodolfo González Friedman y Marlucy Bordón Hey, que además tiene apellido de realengo y realeza. Así que gracias por la sintonía y por acompañarnos todos estos meses desde marzo que se lanzó Mega TV y descubrir juntos no solo los logros de grandes personalidades del Paraguay, sino también su lado más humano y el desarrollo de las instituciones, organizaciones, empresas o fundaciones sin fines de lucro que representan. Hoy tengo un gran personaje. Es un hombre joven, un hombre que además tiene un liderazgo pujante y que ha desempeñado roles muy importantes dentro del servicio público en el país. Voy a charlar con el ingeniero Natalicio Chase, titular de la ESAP, que es la empresa de servicios sanitarios del Paraguay. Bienvenido, ingeniero. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. ¿Cómo estás, Ismael? Un gusto también estar contigo. El placer siempre es mío de poder ilustrarme, informarme, hacer preguntas que quizás están en la psiquis y en la mente de toda nuestra audiencia en Paraguay y de los paraguayos alrededor del mundo que a través de la internet nos pueden ver en Mega Documental. Pero antes de hablar de los temas de la ESAP y de adentrarnos en un poco la problemática actual, ¿verdad?, con el tema de la organización en el país, yo quiero hablar de usted. Quiero hablar de la infancia, quiero hablar de dónde nació, qué recuerdos tiene de la infancia, qué quería hacer cuando niño. Bueno, yo creo que cuando niño queríamos hacer todo, ¿verdad? El desarrollo del tiempo, cómo fuimos avanzando en la educación, hizo que, bueno, hayamos elegido la carrera de Ingeniería Civil. Después me especialicé en lo que estoy haciendo hoy, en Salud Pública y Ambiental, y eso es lo que soy, ¿verdad? Estamos haciendo un trabajo que me gusta, que me apasiona, que es el servicio público. Y bueno, y tenemos resultados fantásticos que contar, tenemos resultados alentadores para nuestro país. Y espero que toda la gente que viene después de nosotros pueda seguir el mismo rumbo. El nombre, ¿cómo llega? Porque es un nombre interesante, porque natalicio justamente habla de natividad, de nacimiento o la fecha del onomástico de una persona. ¿Se preguntó quién le puso y por qué escogieron su nombre? Bueno, mi nombre viene de mi abuelo, que se llamaba igual. Se llamaba Natalicio Esteban como yo. Y a su vez eso viene de un tartarabuelo que era un personaje conocido acá en la historia de Paraguay, que es Natalicio Talavera, que era un corresponsal de guerra del Mariscal López, que es un héroe del Paraguay. Y ese Natalicio Talavera nosotros somos descendientes directos de la hermana de él, de Micaela Talavera. Entonces de ahí viene el nombre a mi abuelo y después ya yo cargué con el nombre. Pero de tiene cargar... una ventaja, hay uno solo, me parece. O sea, no hace falta decir el apellido, hay muy pocos. Hay muy pocos. Sí. Ok, pero eso de que cargué con el nombre me suena como que a lo mejor en algún momento de su vida tuvo un tema con el nombre o le gustó siempre. Y es que es un nombre particular. Es un nombre particular. O sea que en algún momento a lo mejor dijo, ¿uso mi segundo nombre en vez del primero o qué? No, siempre usé el primer nombre, sí. Y casi todos mis amigos nunca me llaman por el nombre completo. Tengo como 20 apodos, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Cuáles son esos apodos? Y qué sé yo, el más común es Nata. Nata. Pero nunca Natalicio, ¿verdad? Mis compañeros de colegio me decían Nas. Y bueno, y cada uno me ponía un apodo, pero nunca me usaban el nombre completo. Ah, interesante, pero tienes razón, es un nombre particular. Sin embargo, es un nombre lindo porque significa el día en que uno nace, ¿no? Sí. Entonces, como marca ese hito. Pregunto al titular de los servicios sanitarios de Paraguay si de niño le gustaba bañarse o era de esos niños que le escapaban al agua y había que corretearlos por la casa. Bueno, siempre mi familia también estuvo ligada a lo que es ESAP. Tengo un tío casado con la hermana de papá que fue presidente de Corposana, me parece que 23 años. Corposana era antes de ser ESAP. Y fue mucho tiempo presidente de esta institución, lo que era ESAP antes de hacerse privada, porque antes era un ente autárquico
que era parte del gobierno central, ahora es una sociedad anónima, ¿verdad? Pero no me contestó la pregunta. No, siempre estuvimos ligados al agua, o sea, siempre tuvimos cariño. Pero no, eso no Pero es nos la... bañamos, sí. Ah, Sí, la pregunta era que si de obligación. niño Sí. te gustaba bañarte todos los días. Hay niños que no les gusta bañarse todos los días y los padres le tienen que decir que te metas al agua, que hay que bañarse todos los días. ¿En tu caso siempre te gustó el agua o...? Siempre me gustó el agua, sí. Muy bien. ¿A qué se dedicaba su padre y en qué momento decides que quieres ser ingeniero? Mi padre es abogado, es profesor de la universidad, siempre se dedicó a eso toda la vida, y yo fui un poco la oveja negra al comienzo cuando decidí ser ingeniero, ¿verdad? Porque toda la familia venían de ser abogados y bueno, pero era lo que me gustaba y eso es lo que terminé, ¿verdad? ¿Y qué lo hace hacer un máster en salud pública y ambiental? Ya estaba trabajando en el sector de agua potable y saneamiento, y entonces era una especialización del sector donde yo estaba trabajando. Yo tengo por aquí datos interesantes porque usted luego se especializa en evaluación de plantas de agua, en tratamiento de recursos cloacales, tratamiento de flujo ascendente por flotación. ¿Cuáles son las características de estas especializaciones y cómo todo esto le ha ayudado para el cargo que hoy ocupa, la posición? Bueno, el conocimiento específico siempre es importante a la hora de que la autoridad, en este caso el presidente de la República, que me dio la confianza, haya decidido que era capaz de cumplir la función, ¿verdad? Es difícil estar en una empresa, en cualquiera sea el tipo de empresa, sin conocer absolutamente nada del proceso de la empresa, porque eso lleva un periodo de aprendizaje. Entonces, Claro. Todos son capaces al final, ¿verdad? Pero tardan 1 o 2 años en llegar a un conocimiento pleno, y nosotros ya veníamos con ese conocimiento de la empresa mismo, porque yo hace muchos años no estaba en la empresa, pero fui funcionario de la empresa 14 años. Ajá. Antes, hace muchos años, hace 20 años por ahí. Entonces ya conocía cómo funcionaba, conocía a los funcionarios, y en ese periodo de 14 años ocupé casi todos los cargos gerenciales, entonces tenía un conocimiento del funcionamiento de la empresa. Cuando le ofrecieron por primera vez ser viceministro, ¿no lo dudó? O sea, ¿fue un sí rotundo o llegó a pensar agua que no has de beber, déjala correr? Bueno, en la administración pública a veces no hay posibilidad de decisión, ¿verdad? Y el viceministerio de Obras Públicas, que es el que me tocó estar, Sí. Primero estuve 1 año de viceministro de Administración y Finanzas, y después de Obras Públicas. También era un área que requería mucho empeño, un país que tenía 11.000 kilómetros de ruta asfaltada, ¿verdad? En total, existiendo 100.000 kilómetros de camino, o sea, es un país que le faltaba mucho en ese campo, y todos los campos donde falta desarrollo es un desafío y es un objetivo terminar la función habiendo aumentado esa cobertura, ese desarrollo que hace falta para el país, ¿verdad? Entonces Claro. fue un desafío particular también. Pero se nota que le gustan los desafíos y es la característica de un líder, es aceptar desafíos, es aceptar retos, es como que caminar con entusiasmo en la incertidumbre de saberse capaz de poder hacer un reto. Vamos a hacer una primera pausa en nuestra conversación con el ingeniero Natalicio Chase, y al regresar continuamos hablando de su historia y sobre todo de los retos y desafíos que enfrenta hoy en su dirección de la ESAP. Ya volvemos con Mega Documental a través de Mega TV. Gracias por estar de regreso con nosotros en este episodio de Mega Documental con Ismael Cala, aquí en Mega TV. Estamos conversando con el titular de la ESAP, que es la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, y es el ingeniero Natalicio Chase. Está con nosotros, una persona muy joven. ¿Qué edad tiene usted, ingeniero? 54 años. Parece que... Yo pensaba que era menor que yo. Y tengo 52, así que aparenta menos años de los que tiene. ¿Y cuántos años quiere vivir? Y todo lo que se pueda. Me gusta esa respuesta. Pero ¿hay algún número así? ¿Se ha visto, por ejemplo, de 100, de 110, de 115 años? No creo que lleguemos a tanto, pero bueno, pero bien vivido por lo menos, o sea, con salud, con capacidad de moverse. Claro. ¿Verdad? Sería
sería bueno tener una vida plena. Sí, y tengo parientes que han vivido 95 años, 90 años. Bueno, según los científicos y los expertos en salud, dicen que nuestra generación y sobre todo los que siguen más jóvenes podrían perfectamente llegar a los 150 años como promedio, que será un problema para el planeta. Necesitaremos más agua y más servicios sanitarios, sobre todo si la natalidad sigue creciendo y la población envejece. Bueno, los más preocupados creo que van a ser los del sistema de jubilación, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Que en muchos países dicen que quiebran, ¿no? Sí, quiebran, seguro que quiebran. Quiebran. Hablando de la responsabilidad que tiene al frente de la gerencia de todos los sistemas sanitarios del Paraguay, ¿cómo encontró la ESAP cuando usted llega al cargo? Bueno, ESAP, en verdad es importante hacer una pequeña introducción de qué es ESAP. Sí. ESAP es una sociedad anónima que se crea en el año 2000, pasa de ser una empresa del Estado, que era Corposana, a una sociedad anónima, en donde el Estado es el dueño del 100% de las acciones. Pero se maneja como una sociedad anónima en el derecho laboral, no en la función pública, y en el Código Civil, en lo que corresponde como una empresa. ¿Y cuál es la ventaja que se produjo al hacerse ese cambio? Y en ese momento uno de los objetivos era vender la empresa al sector privado, entonces tenía que ser SA para poder incluir a los accionistas. Se estaba buscando una capitalización de la empresa y que la participación del sector privado, por eso no se concretó y se quedó constituida ESAP con un área de cobertura. ESAP es un concesionario. Es un concesionario del servicio de agua potable y saneamiento. Y esa cobertura tiene 33 ciudades. Cubre el 35% del país. El resto del país está cubierto por 5.500 prestadores diferentes. ¡Wow! Muchos. Sí, que son aguatería y junta de saneamiento con pequeñas áreas cada uno. Entonces, ESAP es el más grande, pero no es el único. No es el único. No es el único. En el momento de la Constitución se eligieron todas las ciudades que tenían más de 10.000 habitantes y esas se le dejaron a ESAP y el resto pasaron a quedar para sistemas privados. Entonces, el 35% no de las ciudades, de la población está abastecida por ESAP. Cuando usted comenzó la gestión, ¿qué obstáculos y desafíos fueron los más importantes para enfrentar? Lo que más a nosotros nos costó, lo más difícil cuando llegué a trabajar en ESAP fue que había un atraso importantísimo en la inversión. Prácticamente no se había invertido en los últimos 25 años o 30 años. Entonces, la población había crecido, se había multiplicado en esos 15 años por el crecimiento normal de una población, el crecimiento demográfico también que existía, claro. y ESAP no creció. Entonces, pero eso no hace mucho sentido, ¿no? Y sí, o sea, que en 30 años no se haya invertido. No se ha invertido casi nada. Entonces, ¿qué pasó? No podíamos, teníamos un servicio deficiente, no teníamos la capacidad de cubrir el consumo de la gente. Teníamos horas del día que faltaba agua casi todo el día y también no se ha invertido en la parte de cloaca, de desagüe sanitario. En eso se ha invertido aún mucho menos que el agua, ¿verdad? Y eso hace que hoy en día la cobertura a nivel nacional del sistema de alcantarillado sanitario, incluyendo los otros prestadores, sea del 12% a nivel país. Y en lo que corresponde al área prestacional del SAP, 48% de las áreas servidas por el SAP tienen cloacas, tienen sistema de saneamiento. Entonces, hace falta una gran inversión, ¿verdad? Sigue existiendo hay una falta de inversión en el sector y que es lo que estamos tratando de cubrir, de plantear métodos para hacer esas inversiones. Yo he estado en Asunción cuando ha habido fuertes aguaceros, diluvios, y me ha tocado vivir inundaciones en muchas de las calles. Y recuerdo que en mis primeros viajes me explicó que el tema es de que en muchas zonas de la ciudad, o no sé si en todas, no habían alcantarillas. ¿Es eso cierto? Lo que pasa es que la alcantarilla, el desagüe pluvial, sí, porque hay desagüe sanitario que es la cloaca y el desagüe pluvial. El desagüe pluvial no es responsabilidad de SAP, es responsabilidad de cada municipio. Del municipio de Asunción cuando le toca a Asunción, sí, y de la municipalidad de cada ciudad que le toque, ¿verdad?
ESAP solo cubre agua potable y desagüe cloacal. Y desechos cloacales. Ah, interesante, porque claro, yo veo servicios sanitarios, mencionaste de alguna manera desagües, y yo asumo y digo, tendrá que ver también con el tema de alcantarillado. ¿Y cuál es, digamos, el balance en estos 3 años como titular de los logros más importantes que usted reconoce en su gestión? Bueno, cuando comenzamos teníamos una situación económica bastante complicada. La empresa perdía casi 7.000 millones por mes. No teníamos un plan director, ni una guía, ni un estudio de cómo estaban las instalaciones tampoco. Las instalaciones muy viejas, casi todas las bombas de las plantas principales de 1956, de 1960 en funcionamiento, ¿verdad? Entonces teníamos un sistema endeble, bastante complicado. Hemos cambiado ya el 75% de todo ese sistema, de todo el sistema de bombeo. Hemos cambiado y también desarrollamos nuevos proyectos de construcción de plantas de tratamiento. Construimos muchas plantas de tratamiento, construimos 14 plantas de tratamiento compactas. Estamos en construcción que termina ahora en diciembre el primer módulo de la planta de tratamiento de Viñascué más grande. Y si queremos hacer una comparación, pues nosotros vamos a tener un aumento de producción de 189.000 metros cúbicos por día en ESAP. Vamos a tener ese aumento de producción a partir de diciembre de este año. Y si sumamos los últimos 25 años, estamos en 72.000 metros cúbicos. La inversión de 25 años fue 72.000. Nosotros vamos a hacer 189.000 en este diciembre. O sea, vamos a hacer 3 veces lo que se hizo en 25 años. Wow. Como método de comparación. Y también terminamos recién de construir la cloaca de Fernando de la Mora. Y como no teníamos dinero, tuvimos que recurrir al ingenio, ¿verdad? O sea, hicimos un sistema de fideicomiso en donde hay un inversor privado que hace la financiación del sistema de cloaca y se construyó y se terminó la cloaca de una ciudad, ¿verdad? Sin que se endeude SAP, sin que se endeude el Estado paraguayo. Y bueno, ahora eso estamos replicando para 2 ciudades más, para Luque. Claro. Y ese modelo de inversión con inversionista privado, ¿cuál es el beneficio para ese inversionista privado? El inversionista privado lo que hace es, tiene una tasa de retorno como si fuera un préstamo bancario. Ya. Una tasa de retorno del 8,5% anual en guaraníes. Que es un buen negocio. Que es un buen negocio para él. Y un buen negocio para ustedes también, porque tienen los fondos para poder... El fideicomiso que se constituye para la obra no le endeuda a SAP, ni le endeuda al Estado paraguayo. Entonces es una herramienta nueva que implementamos y que hizo posible que hayamos construido la cloaca de Fernando de la Mora, que es el área metropolitana de Asunción, tiene 7 ciudades, en donde está el 50% de la población del país. Y en todas las ciudades que no son Asunción no hay cloaca. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, no se puede en Fernando de la Mora, hasta hace un mes no se podía construir un edificio porque no hay cómo disponer los desechos cloacales. Wow. Entonces, las personas que viven en estas áreas, ¿cada uno construyó lo que pudo o cómo se hace el servicio sanitario entonces? No, el servicio sanitario lo construye ESAP por medio de una licitación y se financia a través del fideicomiso de la inversión privada. Ok, pero en esas casas, en esas zonas donde vive gente que no hay cloacas, ¿qué hay? ¿Qué existe? Y la mayoría tiene, en los lugares donde no hay cloacas, tiene pozos ciegos. Claro. Pozos ciegos, que son unos pozos absorbentes en donde va el líquido cloacal y se tienen que vaciar con camiones que extraen el líquido cada 8 meses, Claro. algunos más a menudo. Y todavía sigue siendo mayoría, ¿no? Por lo que escucho. Claro, el Paraguay dentro del área prestacional de SAP tiene una cobertura de 48%, pero si vamos a nivel nacional, el 12%. Solo el 12%. O sea, el 88% tiene estos sistemas unitarios, digamos. Bueno, pero hacemos una pausa, porque si no sigo con las preguntas y preguntas, pero se la anticipo para que luego que regresemos de la pausa me comente, en un escenario ideal, usted como titular de la ESAP, ¿qué necesita la ESAP para seguir creciendo cuando hay una necesidad tan imperiosa en todo el Paraguay, las áreas donde ustedes tienen el impacto? Hacemos una pausa y me contesta eso al regresar. Usted no se me vaya, seguimos conversando con el titular de la ESAP, el ingeniero Natalicio Chase. Volvemos en un abrir y cerrar de ojos.
Gracias por estar de regreso con nosotros en esta tercera parte de la conversación con el titular de la ESAP, el ingeniero Natalicio Chase. Y yo dejaba una pregunta colgando antes de irnos a la pausa, y es que en un escenario ideal como titular de la ESAP, ¿qué necesita la organización, la entidad para seguir creciendo? Bueno, la verdad que el que más necesita seguir creciendo no es solamente ESAP, necesita el Estado paraguayo seguir creciendo. Hay un compromiso del Estado paraguayo en las Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, donde Paraguay se comprometió para el año 2030 llegar al 100% de cobertura de agua potable. 100%. 100%. Para el 2030. Para el 2030. O sea que tenemos 9 años o menos. 9 años o menos. 100% de alcantarillado sanitario, o sea, de desagüe cloacal. Sí. Y 50% del tratamiento de toda esa agua cloacal. Ok, ¿y cuánto falta para llegar a ese 100% en esos porcentajes? A nivel país estoy hablando donde están ESAP más los 5.500 prestadores. Okay. Y faltan 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Ese es el número que tiene que invertir el Estado paraguayo para llegar a esos objetivos, ¿verdad? Y es un número que dentro de la economía paraguaya es importante. Entonces, ¿es realista? ¿Usted lo ve como posible o le parece que es un número mayor del que la situación del Estado hoy podría asumir? Yo creo que es mayor de la situación que el Estado podría asumir. Okay. Es una inversión de 500 millones de dólares por año en el sector de agua potable y saneamiento. Sí. Y la inversión total de obras públicas en el Paraguay anda por los 1.200 millones. Entonces, estamos hablando de un número bastante difícil de alcanzar, y ese es el objetivo fijado en ese compromiso. Ahora, lo que corresponde a ESAP dentro de su área prestacional, ESAP tiene una cobertura del 98% de agua potable en todo su área prestacional, en el área que le... O sea que es muy diferente a la realidad país. Es muy diferente a la realidad país. La cobertura de ESAP en cuanto a agua. Y en la parte de desagüe cloacal hay una cobertura del 48%. Ahí sí es donde ESAP tiene como reto seguir invirtiendo, y están en el plan de trabajo, están ya las 5 ciudades más importantes, y creemos que se van a cumplir en los próximos 4 o 5 años. Todas esas ciudades que son importantes, como Luque, San Lorenzo, Lambaré, Mariano Roque Alonso, que son las ciudades del área metropolitana. Y también hay un proyecto en camino que está esperando que se apruebe el préstamo en el Congreso Nacional. Se va a llevar adelante a través del Ministerio de Obras Públicas, pero es un sistema de agua para Ciudad del Este y su alrededor de 200 millones de dólares aproximadamente. ¿Y qué falta para la aprobación? Y es un proceso, dentro del proceso de aprobación del convenio Congreso de préstamo. Tiene que aprobar el Congreso. Pero se espera, tiene un protocolo que se espera que en tantos meses, en tantas semanas. Yo creo que serán los próximos meses, sí. Próximos meses. Próximos meses. Ok. Ahora, para esta necesidad puntual, ¿se puede aplicar ese método de fideicomiso, inversionista privado, para que se pueda, digamos, llegar al presupuesto que se necesita? No es aplicable en todos lados, porque para que sea aplicable, la ciudad tiene que ser importante en población, porque el retorno de la inversión está de acuerdo a la cantidad de habitantes. O sea, en una ciudad donde es más rural, donde las casas están más separadas, donde no hay tantos habitantes, el costo de la inversión es mayor al retorno posible de una operación como el fideicomiso. Pero sí es posible para ciudades del área metropolitana, y es ahí donde estamos haciendo el esfuerzo de llegar, ¿verdad? Claro. El agua es un recurso natural. Bueno, sin agua no podemos vivir. O sea, el aire, obviamente, porque necesitamos respirar. El agua, porque nosotros, la mayor parte de todo nuestro cuerpo es agua, justamente. Y sin agua no vivimos. Ahora, el cambio climático está afectando bastante el tema de las aguas. Entonces, lo que me pregunto es si para ustedes es un indicador que afecta la producción de agua potable en el país. El cambio climático afecta los principales recursos hídricos que tiene el país. Y esos recursos hídricos son el 98% de la fuente de provisión para nuestras plantas de tratamiento en todo el país. Entonces, sí, claro, nos afecta, y nos afecta gravemente. El año pasado, por ejemplo, tuvimos el nivel de río más bajo registrado en la historia del Paraguay. Las estructuras de captación de agua de todas las plantas de tratamiento quedaron fuera del lecho del río, cosa que ni en el proyecto fue pensado, por eso estaban construidas de esa forma.
Y en la región se presenta una situación complicada. Por ejemplo, en Sanepar, que es la empresa de agua de Curitiba de Brasil, Sí. ya tienen implementado un sistema de rodicio a partir de ahora y también se implementó el año pasado. ¿Qué tipo de sistema es ese? Y tienen agua 36 horas y después le cortan el agua por 2 o 3 días y después porque ya no hay suficiente agua para tratar. Lo mismo está pasando en Salta, en algunas ciudades de Argentina. La región está complicada en el tema del cambio climático porque afecta gravemente estos cursos hídricos, ¿verdad? Y esas son las medidas, digamos, que contrarrestan el efecto de la bajante del río, o sea, un río con no suficiente corriente. Y el cambio climático ha ocasionado, debido a la deforestación y además ha ocasionado la falta de lluvias. Entonces, al no existir lluvias, principalmente en la zona de origen de nuestros ríos, como el Pantanal de Mato Grosso de Brasil, tenemos una bajante del río. Hoy estamos 26 centímetros debajo del cero, ¿verdad? En un caudal... Sí, me tocó en este viaje sentir eso, sí. Porque salimos a dar un paseo en yatecito por el río y nos dijeron mucho cuidado con los bancos de arena porque el nivel del agua está muy bajo. Sí, hay zonas del río que ya no son pasos posibles. Para la navegación de comercio, por ejemplo, están teniendo serios problemas en algunos pasos. Y nosotros también porque el agua se aleja de la ribera, donde están las tomas de agua. Entonces, eso fue uno de los trabajos grandes que hicimos en montar en todas las ciudades sistemas de captación externa que son bombas flotantes de gran caudal, que se van alejando de la ribera a medida que el río se aleja. Exacto. Y entonces nos dan la posibilidad de meter al sistema de captación de la planta el agua necesaria para la captación. Lo que pasa es que son volúmenes muy grandes de agua y entonces... una preparación para este tipo de situación tiene que ser con previsión porque las bombas y de ese tamaño y los sistemas de ese tamaño no existen en el mercado. Hay que mandarlo a fabricar, hay que comprar al extranjero y normalmente uno tarda entre 150 y 200 días en tener esos equipos. O sea que no son soluciones inmediatas. Así, no son soluciones claro, que se pueden dar en forma inmediata. Y pese a todos estos problemas, ustedes hoy siguen garantizando toda el agua potable que necesita la población a la que tienen alcance. Sí, porque este año estamos más preparados que el año pasado. Ok. Porque el año pasado, ante esa situación, compramos los equipos. Entonces, este año lo que tuvimos que hacer es mantenimiento y reinstalación, pero estamos listos desde antes de para llegar a la situación crítica, donde tenemos cero posibilidad de captación, nos falta unos 30 centímetros de bajante del río. Nosotros, cuando estábamos antes del cero, ya estábamos con los equipos montados y esperando que llegue. En el área prestacional de SAP, nosotros vamos a garantizar un 100% la provisión del agua. Pero ahora, como el Estado es dueño de las acciones de SAP, nos obliga, o sea, no nos obliga, es una herramienta del gobierno para auxiliar a todas aquellas otras pequeñas aguaterías y juntas de saneamiento que no tienen agua. Ahora hay un 40% de las ciudades que ya están entrando sin capacidad de suministrar agua. La ciudad de Capucú, por ejemplo, hoy tiene cero agua en una ciudad, ¿verdad? Entonces vamos asistiendo con camiones cisterna y como podemos a todas esas ciudades que están fuera del área prestacional de SAP. Supongamos, Natalicio, que llega el día, y es hoy el día, donde termina su gestión al frente de la ESAP. ¿Cuál desea usted que sea su legado? Bueno, yo quiero dejar en ESAP un plan maestro que está en ejecución, un plan maestro que permita a los otros presidentes que vengan después de seguir una hoja de ruta. Y no que se vaya, digamos, generando de acuerdo a la idea de cada presidente que normalmente dura entre 3 y 5 años, que se vaya generando ideas particulares que no tienen un objetivo final. Entonces, nosotros vamos a dejar un plan director para los próximos 25 años y también vamos a dejar un sistema de provisión de agua potable para Asunción y área metropolitana, que es la capital y área central del país, sustentable con una planta construida que prevé ya el crecimiento de los próximos 25 años. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer conversar con usted y además, en lo personal, aprender mucho más sobre un tema tan importante como es agua potable, como son los servicios sanitarios que provee la ESAP y la situación en el país. Y pues le deseo éxitos en toda esta propuesta y esta gestión hasta que termine su titularidad frente a la ESAP. Vamos a despedirnos y para despedirnos elegí
Y Dani Mañas siempre me ayuda a hacer esta investigación de buscar estrofas de poesías, canciones tan bellas como esta tierra. Y estando aquí el ingeniero Chase, no podíamos dejar de hablar de manantiales. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor. Lo mismo que el manantial, sin ningún rumor, aflorando vas. Y en riego de amor, bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad natal. Lindo esto, ¿verdad? Natal como natalicio, por eso lo escogimos. Hermosa estrofa de Alma Guaraní. Gracias una vez más, ingeniero, por estar con nosotros, por habernos acompañado. Ha sido un lujo tenerlo acá. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de estreno de Mega Documental con Ismael Cala, aquí en Mega TV. Me despido siempre recordándote que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hagas el milagro. Rojaijú, Paraguay. Alma guaraní.